Atentos y atentas todos los que estéis practicando deporte, sobre todo en iniciación en la base, en el fútbol en concreto, porque venimos con una muy buena noticia. Tenemos aquí a Rodrigo San Román. Rodri, nos han dicho que es el nombre de guerra. Rodri, buenos días. Muy buenos, Javi. Y viene con una iniciativa, un proyecto al que le auguramos que va a tener mucho recorrido y que lo que os comentaba en la presentación va a servir sobre todo a aquellos que quieran perfeccionar el fútbol. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a trabajar de una manera en específico. Pero bueno, vamos un poco a contar el origen un poco de todo. Rodri, tú profesionalmente o por estudios, por formación, ya tienes la titulación, yo te decía, del antiguo, en mi época era Instituto Nacional de Educación Física y se llama ahora CAFID. CAFID. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Me gusta mucho más así, porque además suena mejor. Es mucho más redondo. Bueno, pues tenemos ese título, ¿no? Y nos habilita, entre otras cosas, para llevar esa formación deportiva en la actividad. Bueno, y además va a ser tú qué hacer esta temporada, que te has desligado un poco de llevar las riendas de un equipo concreto, porque vas a llevar un poco toda la puesta a punto de todas las categorías inferiores, ¿verdad? Eso es, yo llevo 7 años, si no me equivoco, entrenando como primer entrenador de un equipo, y este año pues me ofrecieron, desde la antigua directiva del año pasado, me ofrecieron el llevar tema de preparación física ahora que ha acabado la licenciatura, y bueno, al final es un tema que me gusta un poco más, me gusta llevar ese tema de la preparación física, y pues bueno, estoy llevando la preparación física del Juvenil Nacional y del fútbol base, de una pequeña parte del fútbol base, porque luego tengo otro compañero que lleva otra parte. Bueno, este es un terreno además que podríamos decir que es en el que más se ha avanzado en la puesta a punto. A ver, a fútbol hemos jugado todos, pero los que hemos jugado en el Jurásico, cuando vemos cómo, desde los más pequeños, cómo les preparáis y demás, o sea, vemos unos medios por un lado y luego una ciencia aplicada a esa puesta a punto, ha cambiado muchísimo, Rodri. Sí, al final pues cada año el Club Deportivo Laredo lleva unos años ya creciendo, y cada año crece más, y al final pues están introduciendo en la metodología del club pues, diferentes servicios, por ejemplo pues el meter una nutricionista, que hace pues muchos años no lo veías, con Noelia, un fisio con Enrique, con el otro Enrique un entrenamiento o un entrenador específico de porteros, y al final pues, cuando hace muchos años aquí en el Laredo, cuando yo era pequeñito, pues tenías un entrenador que te hacía de psicólogo, de fisio, de nutricionista, te hacía un poco de todo. Y ahora pues bueno, esos servicios pues te hacen que haya surgido un poco este proyecto. Vale, y entonces ahora vamos a irnos acercando al proyecto, porque algunos padres y madres estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa? Que cuando entrenan con el equipo no es suficiente ese entrenamiento. Yo intuyo que sí viene bien, pero claro, no se hace un trabajo más específico. Cuéntalo tú, que seguro que lo tienes mucho mejor hilado, Rodri. Pues al final, cuando yo me surgió esta idea e intenté crear este proyecto, lo he llevado a cabo escrito, he hecho una presentación dentro del Club Deportivo Laredo a la directiva, en concreto al presidente Orlando. Pues toda esta idea surge de que al final pues, los niños o niñas de fútbol 8 tienen un entrenamiento de 3 horas a la semana, 2 días, 1 hora y media. ¿Qué pasa? Que al final pues, el tiempo efectivo, entre que sacamos material, entre que lo recogemos, entre paradas para hacer una corrección a los niños, entre que cambiamos de ejercicio y demás, pues el tiempo efectivo se te queda más pequeñito. Y lo mismo pasa con el fútbol 11, que de 4 horas y media, 3 días a la semana, 1 hora y media, pues el tiempo efectivo se te queda más corto. Entonces, pues bueno, esta idea surge de pues, el por qué no hacer como una particular, una actividad extraescolar dirigida a estos niños, pues en un entrenamiento más individualizado, trabajar con unos grupos reducidos pues, de máximo 4 niños, en los que puedes prestar más atención a un niño o niña, porque al final en un equipo tienes que estar prestando atención a 12 en fútbol 8 o a 18 en fútbol 11,
y pues de alguna manera dedicarles 1 hora a la semana o 2 horas a la semana más específico en su mejora y su progreso. Claro, además cuando se hace el entrenamiento conjunto ahí se está haciendo una preparación sobre todo de trabajo en equipo. Eso es. Los sistemas, lo que nos quieran enseñar. Aquí lo que tú traes es una mejora en lo individual, en lo personal, en la técnica, ¿no? En la coordinación. Y bueno, cuéntanos un poco cómo son esos ejercicios que están concebidos específicamente para avanzar en ese terreno. Pues tanto yo como mi compañero, Sergio Herrero, que es el preparador físico del Segunda Ref, pues bueno, hemos creado unas bases en las que hemos marcado unos ítems a seguir dependiendo de las categorías en las que se juegue. En el caso del fútbol 8, pues nos vamos a centrar en la tecnificación, en la mejora de esa técnica individual de los jugadores, en la que al final pues hay muchas variables más que inciden, por ejemplo lo que has hecho tú, la coordinación, la agilidad, la velocidad de reacción, de desplazamiento, todo eso que luego lleva a que mejores dentro de un equipo y que te sientas más cómodo practicando este deporte. Al final, si eso llevas unos años practicándolo y no mejoras, o siente el niño o la niña que no mejora, puede generarles frustración. Entonces, pues hay muchos niños que acaban dejándolo o que sienten como que no mejoran. Entonces, pues estas horas individuales o específicas sirven para seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir progresando en este deporte y al final que cuando vayan a su equipo se sientan más cómodos y vean que todo esto sirve para algo. En el caso del fútbol 11, a partir de lo que he estudiado en la carrera, pues me ha ayudado a saber pues, un poco cómo dirigir esos entrenamientos, y en el caso del fútbol 11 vamos a hacer más trabajo de movilidad, de prevención de lesiones. Ya empiezan a tener cuerpos grandes, desarrollados, ya se han desarrollado los músculos, los huesos. Entonces, pues bueno, lo dirigimos más a un trabajo de fuerza, de pliometría, de prevención de lesiones, trabajo de movilidad. Abarca muchas cosas ese nombre de preparación física, general y específica dentro del deporte. Intuyo, Rodri, que por ejemplo esa desventaja que poníamos, ¿no?, cuando vamos al entrenamiento habitual de que se pierde tiempo en el trasiego, aquí es que va a ser 1 hora casi de 59 minutos, o sea, eso es. aprovechados. O sea, eso que se contabiliza, por ejemplo, dices, tiempo de juego efectivo del partido, que ahora se pierde mucho tiempo, pues con este entrenamiento, al ser tan reducido el grupo y tener ya todo dispuesto, se va a sacar mucho más rendimiento. A ver, es que ahora dicho así suena un poco mal. A ver, al final nosotros los entrenadores cada año seguimos mejorando y el tiempo intentamos que cada vez sea 1 hora y media de aprovechar ese tiempo de entrenamiento. Pero al final tienes que estar pendiente de 12 niños y tienes que estar pendiente en fútbol 11 de 18 y al final se te hace muy difícil intentar que aquel niño en específico que mejore esta parte, porque tienes que trabajar tácticamente pues, que se coloquen en el campo y demás. Entonces estos grupos individualizados y esos entrenamientos individualizados en esos grupos reducidos te hace que puedas estar más pendiente de un niño. Por ponerte un ejemplo, yo siempre lo hablaba con un compañero de clase. Yo he ido a la universidad privada, a la Uniatlántico. ¿Qué pasa? Que en una pública tú llegas allí, yo me acuerdo cuando fuimos a ver las universidades, llegas a Magisterio allí, que son unas gradas hacia abajo, y igual hay 100 en clase. Y hay muchos profesores que no saben quién es el de arriba del todo. Yo, por ejemplo, pues he tenido la suerte yo, por ejemplo, con el director de mi universidad me llevo. Es una persona encima muy maja, muy cercana, Carlos Lago se llama, que te habla mucho, y pues tengo la suerte de que me conoce, de que puedo hablar con él, de que le envío un mensaje y sabe quién soy. Entonces, pues lo llevo más o menos a eso. Al final, en la privada yo he tenido mucha cercanía con los profesores, me han enseñado, me han hablado fuera de horas de clase sobre cómo gestionar una cosa u otra, y al final pues esto lo llevo al fútbol y parecido. Esos grupos reducidos te hace que puedas estar más pendiente de un jugador o jugadora. Se estarán preguntando algunos, bueno, ¿y esto cómo encaja con la dinámica de mi hijo, de mi hija, que ya está participando en alguno de los equipos de las estructuras inferiores del Charles? Bueno, por cierto, del Charles, y entiendo que también de la comarca. No, al final, bueno, es un... Vale. Me gustaría en un futuro pues el poder yo crecer y poder progresar en este ámbito, que al final me gusta mucho y disfruto mucho haciéndolo, pero al final es un servicio que da el Club Deportivo Laredo y por tanto los niños y niñas que se pueden apuntar a
a estos servicios son deportistas del Club Deportivo Laredo. Vale, pues retomo entonces ahí la pregunta. Digo, ¿cómo se hace de compatible, Rodri? Porque digamos que, a ver, si mi hijo está entrenando el lunes y miércoles, martes y jueves, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tú tienes la suficiente flexibilidad para encajarle en esos días que no le toca entrenamiento, entiendo que es así. Bueno, mira, en el caso de Fútbol 11 lo que hemos hecho tanto Sergio como yo es, en el caso de Fútbol 11 al final como lo que te he explicado antes, son cuerpos en los que ya están desarrollados, que ya ves algún infantil que me saca a mí 3 cuerpos, entonces pues tenemos en cuenta que al meterles una carga más alta, trabajo de fuerza, por ejemplo 1 hora de trabajo de fuerza al final, van a ir a un entrenamiento en el que luego pues si llevas esa fatiga al entrenamiento pues te puede perjudicar. Entonces hemos intentado separarles de días en el Fútbol 11. En el caso de Fútbol 8 pues como es poca carga, es más tecnificación, más aprender pues, cómo hacer un buen control, cómo hacer un buen pase, cómo buscar un tiro a portería fácil con el interior y demás, pues entonces como no hay una carga tan alta y son niños que al final los niños pueden estar corriendo 3 horas y te van a llegar cansados a dormir, pero no tienes una carga porque no son cuerpos desarrollados, entonces si hemos encajado mismos días para que puedan hacer, por ejemplo, mira, hoy empiezan las jornadas, y tengo benjamines a las 4 de la tarde y a las 5 entrenan. Y los alevines entreno con ellos a las 5 y cuarto porque tengo que estar también con la preparación física de los benjamines y verles, controlarles esos entrenamientos, y luego a las 6 y cuarto empieza su entrenamiento. Entonces pues en el caso de Fútbol 11 apartado y en el caso de Fútbol 8 pues también hemos escogido para tener más flexibilidad pues esos mismos días. Claro, o sea que está, por ese lado está controlado el tema de incluso pues con las otras extraescolares que puedan tener los niños y las niñas, que se puedan hacer compatibles. Lo que hemos hecho es, cuando hemos hablado con los padres y como lo pone en el cartel, es un servicio que yo al final lo que he tratado cuando he montado este proyecto es de intentar llegar a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que yo al final si marco unos horarios como tal, muchos niños no van a poder. Entonces pues la idea era intentar yo me he comido el coco el domingo, he estado metido en casa ahí intentando gestionar horarios e intentando hablar a los padres, oye mira, le he encajado en este grupo, ¿qué te parece? Tal. Muchos lo han visto bien, otros igual han dicho, igual me viene mal porque tengo que, yo qué sé, ir a Colindres a llevar a mi otro hijo, tal, intentar encajarlo como puede. Pero yo he intentado pues ser flexible de intentar adaptarme yo a ellos, por el hecho de que yo quiero dar las mismas oportunidades a todos y que puedan hacer eso que les gusta. Bueno, o sea que ya vas teniendo un termómetro, habéis lanzado la iniciativa, entiendo, claro, por los canales internos del club, aparte que lo hemos visto en redes sociales. ¿Y qué tal respuesta está teniendo, Rodri? Pues está teniendo muy buena respuesta, hay muchos apuntados ya, tanto niños como niñas. Luego hay muchos padres que me han preguntado por tema horarios y les he dicho, pues mira, por ejemplo, tu hijo, hemos creado un grupo que es en esta hora, entonces muchos han preguntado y están ahora intentando gestionar actividades extraescolares, el inglés, el otro hijo que tienen que llevarle a tal sitio y tienen que encajar para llevarle o que otra persona le lleve o no sé qué, entonces pues bueno, yo creo que ha atraído mucho a la gente, ha gustado la idea. Y al final eso a mí me llena y yo creo que va a ser bonito. En estas categorías base, sobre todo los más pequeños, los del 8, ¿ya están definidos un poco las posiciones? Es decir... Bueno, al final, el año pasado también en la entrevista lo hablamos, al final es difícil porque cada entrenador tiene sus gustos, luego los propios niños te vienen al final y sobre todo pequeñines. Los pequeñines te vienen y te dicen, Rodri, ¿puedo jugar delantero? Y al final es un niño quieren pequeño. Meter goles, ¿no? Claro, y todos quieren ser delanteros, entonces pues bueno, sí es verdad que los entrenadores somos flexibles, sobre todo en pequeños, de intentar pues que jueguen de todas las posiciones. Como yo siempre pienso y le decía mucho a los padres yo el año pasado he tenido a los de escuela, a los de 4 y 5 años, y yo les decía, los niños pequeños tienen que probar todos los deportes. A mí de pequeño y con todo y sin hablar mal de mis compañeros de natación, a mí mis padres me llevaron a natación para que aprendiese a nadar. Y estuve, pues mira, yo creo que fui contigo y todo, sí. ¿Con Celia? Con Celia, sí, fui con Celia. Y
y probé, aprendí a nadar, pero al año siguiente dije, esto no es lo mío, yo quiero un balón, a mí me hace ilusión tener una bola en el pie y pues bueno, me apuntaron a fútbol y ahí es donde me desarrollé y progresé. Bueno, yo que sepas que era central, ¿eh? Yo no pedía meter goles, a mí no sé por qué, pero me gustaba eso de desbaratar jugadas. Me llevaba muchas tarjetas, pero bueno, es otra película. Es una iniciativa, Rodri, que aquí nos resulta muy novedosa, por eso hemos puesto el acento, pero que poco a poco en otros sitios sí se ha ido viendo. Ahora la ventaja es que no hay que irse de Laredo. Cuando queremos un trabajo específico de entrenamiento personalizado, antes igual había que irse, no sé, se me ocurre, a Santander, porque no sé... Sí, hay academias por ahí, hay una academia que muchos niños de Laredo van. Luego también Munitis y Colsa crearon el famoso Footbox, no sé si te suena, ahí en Parayas también, y que es como una nave. Entonces, pues bueno, al final la gente, como no tiene estos servicios dentro de tu propio pueblo, pues buscas otra manera de conseguirlos. Como siempre se crea esta incertidumbre en el pueblo de por qué no llega gente de Laredo, te habrá sonado ya muchas veces, de por qué no llega el segunda red. Pues bueno, estos servicios al final pues también te ayudan a eso, a seguir perfeccionando para que luego, junto con los entrenadores, que al final el club también hace mucho esfuerzo desde hace muchos años de intentarlos que tengan titulación para que el progreso y el desarrollo de esos niños y niñas sea efectivo y sea bueno, pues lo mismo con estos servicios para que sigan mejorando y puedan de mayor, con ese progreso, que puedan llegar a ser los siguientes futbolistas de esa segunda red. No, claro, yo es que desde fuera es que me pongo a pensar, ¿no? En la época que hemos practicado así deporte, un poco de competición de equipo, si hubiéramos tenido esa opción de hacer un trabajo específico en el que se trabaja con nosotros de manera individual para reforzar nuestros fuertes, yo tenía alguna fortaleza, ¿eh? No era solo leñero, pero digo, se tiene que notar, es que eso la verdad es que al final en el rendimiento se tiene que notar, Rodri. A ver, al final, con los niños pequeños no hablamos de rendimiento como tal, hablamos de bagaje motor. Y eso me lo han enseñado en la carrera, suena raro, ¿eh? Me lo han enseñado en la carrera y es decir, motor, yo a un niño de 8 años no puedo hablarle de rendimiento, porque al final es lo que hablamos, de intentar no crearles esa frustración si no les sale algo. Hablamos de bagaje motor, de que su cuerpo pueda tener más respuestas motoras o motrices a todas esas acciones que se dan en el juego. ¿Qué pasa? A partir de Fútbol 11 ya pues intentamos hablar de rendimiento, pues porque igual llegan ya unas categorías, por ejemplo este año tenemos al infantil en primera, al cadete le tenemos en segunda, pero creo que tenemos una buena, como digo yo, camada, un buen equipo para intentar poder subirle. Entonces, pues ahí ya hablamos de competición, son entrenamientos ya más duros, más exigentes, en los que buscamos que esos niños compitan y ya intenten subir al club de categoría. Pero en los pequeñines pues hablamos de eso, de intentar que su cuerpo pues tenga más respuestas motoras, que memoricen ya en la cabeza muchas acciones para que cuando viene un rival sepan que pueden ir por aquí, que pueden hacer esto, lo otro. Entonces pues hablamos más de bagaje motor. Una curiosidad, en porcentaje, que igual eso no lo has calculado y te toca hacer los números, pero en porcentaje de estas preparaciones con y sin balón, ¿cómo podría ir más o menos? En el caso de Fútbol 11 hacemos un trabajo más analítico de fuerza y demás, entonces pues bueno, trabajo con balón como tal podemos gestionar para que también haya una parte de tecnificación, pero es casi pues un 80% sin balón. Al final en infantiles ya has tocado toda esa parte de tecnificación. La tecnificación al final la haces desde pequeñines para mejorar el tema de con balón, la técnica con el balón. En el caso de Fútbol 8 es la mayoría, pues un 90%, porque ese 10% le dejas pues, para hacer coordinación, agilidad, tareas de velocidad, pues de meterles muchos estímulos en la cabeza para que su respuesta motriz sea cada vez más rápida. Por ejemplo, o sea, por ponerte un ejemplo, el poner aros de un color cada uno, rojos, azules y amarillos, y decirle rápido un color, un estímulo sonoro, rojo, y que tengan esa mejora en la respuesta, decir rojo y hacerlo.
y hacer el circuitillo. Entonces, pues bueno, pero al final en fútbol 11 buscamos menos balón y más preparación física, de que su cuerpo esté desarrollado para competir, para la competición. Me estaba viniendo que tenemos a mano una experiencia cercana de un compañero también, bueno, el aredano de Víctor, de Bullo, con Beekeeper, ¿no? Entrenamiento específico a portero y de repente, claro, cuando uno asiste a un entrenamiento se da cuenta de todo lo que se puede trabajar. Yo creo que vais por esa línea en el jugador de campo, entiendo, ¿no? Eso es. Bullo al final es un referente porque además yo le aprecio mucho. Bullo, pues, con los porteros creo que hace un trabajo espléndido, y al final pues creo también su empresa a raíz de empezar pues a entrenar con porteros. Él entrenaba aquí en el Laredo y mucha gente le llamaba la atención esos entrenamientos. Los niños estaban muy a gusto con él, entonces pues él a raíz de estos entrenamientos aquí en el club, que formó su empresa, atrajo todavía a más gente y eso pues ha producido que hoy en día tenga una empresa muy grande y que no solo tenga sede en Rada, sino que la tenga en Santander y que llame mucho la atención. Y luego supongo que hay una parte, Rodri, en todo este trabajo que será estimular, no sé, lo que tiene un poco de talento cada jugador, ¿no? Porque eso no se tiene que canalizar, sino al contrario, ¿no? El que salga así, que es muy ocurrente en el campo, eso es lo bueno de que los entrenamientos sean individualizados. Si al final tú tienes que entrenar a 18 niños, pues siempre, para no crear esa frustración de lo que hemos hablado antes, lo que tratas es de siempre poner el nivel en el chico o chica más bajo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Si yo adapto mi entrenamiento no me gusta hablar de que un niño sea mejor o peor, pero del mejor niño que tienes, ¿qué te va a pasar? Que los otros 17 en la tarea no les va a salir las cosas y vas a crear esa frustración en ellos. Entonces pues intentas adaptarte al nivel más bajo que tienes para que todos puedan sentirse cómodos dentro del campo. Los entrenamientos individualizados, lo bueno que te da es que cada uno va a su ritmo, cada uno tiene un progreso diferente y nosotros, tanto Sergio como yo, nos vamos a adaptar a ese progreso de cada uno. Entonces, si un niño, por ejemplo, necesita potenciar el golpeo con balón, entonces vamos a incidir mucho en eso. Si otro niño vemos que tiene muchas habilidades escondidas, se las voy a sacar. Se las voy a sacar está bien el tener ambición de decir, se las voy a sacar porque lo tiene y lo tiene escondido y vamos a intentar sacárselas. Y entonces nos intentamos adaptar un poco a cada perfil. Y luego el hecho de trabajar desde dentro de la casa, claro, te da ese contacto con sus entrenadores y demás, y ellos mismos van a ir viendo esas evoluciones, Rodri. A mí me hace mucha ilusión, o sea, es lo que más ilusión me hace porque al final esta es mi casa. Desde que empecé en prebenjamines hasta que me fui un año de senior a jugar en preferente al Noja y empecé ya con la carrera y a entrenar y demás, al final tuve que dejar el fútbol. Me habría gustado seguir, pero al final por tiempo y por otras ambiciones pues lo dejé y empecé como entrenador aquí en mi casa. Conozco a no sé cuántos niños seremos ahora mismo en el club, pero cerca ya casi hasta de 300, igual 250 o así, y pues conozco a la mayoría. Los padres me conocen, son del pueblo, nos vemos por la calle, los niños me tienen mucho cariño, yo les tengo mucho cariño a ellos y al final el que muchos me han hablado y me han dicho, oye, pues me alegro que justo seas tú el que des estos servicios. Y yo como ya parto de la base de que conozco a muchos que se han apuntado a las jornadas, a los programas, pues ya les conozco, ya sé cómo juegan, ya sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, pues bueno, ya parto de una base en la que ellos ya tienen esa confianza conmigo, que al final tú cuando apuntas a tu hijo o a tu hija a un sitio, te da como esa cosa de, y si se siente incómodo, entonces pues esa cosa ya en algunos le va a surgir, en otros no les va a surgir porque me conocen y me ven casi todos los días aquí en los entrenamientos, entonces pues bueno, eso es una fortaleza hacia mí, de ellos.
Pues nada, Rodrigo San Román, Rodri, te vemos sobradamente preparado. Había un anuncio cuando aquí, uy, qué viejo no soy diciendo eso. Alguno que me esté viendo dirá, pues, pero era joven aunque sobradamente preparado, se decía. Bueno, pues que mucha suerte en la andadura y oye, es que haremos un seguimiento, más cuando esté muy avanzada la temporada, pero que nos encanta que el Club Deportivo Laredo incorpore estas mejoras, estas posibilidades y a ver si con el tiempo, eso ya medio largo plazo, vemos ese reflejo en la calidad de los chicos y chicas que sigan su carrera deportiva. Pues nada, Rodri, que gracias por este ratuco Gracias de contarnos a la iniciativa. siempre. Y los que habíais empezado con dudas, ya sabéis, le tenéis en casa, le tenéis a mano, fácil de localizar, no hay que dar casi ni forma de contacto. En el club habláis que os pongan en contacto con Rodri y él encantado de hacer un hueco. Aquí estoy, vivo aquí. Quitando los lunes, miércoles y viernes que estoy con el juvenil en Castillo, vivo aquí prácticamente. Así que nada, muchas gracias a vosotros.